¿Ya te diste cuenta de que, por más que lo intentes, simplemente no logras encajar en ningún lugar? Es como si siempre estuvieras un paso fuera del ritmo, como si los ambientes no te reconocieran. Es Dios sacándote de la multitud para trabajar en áreas que solo Él ve, porque antes de llevarte al lugar correcto, Él necesita primero sacarte de todos los lugares equivocados. Mucha gente cree que está aislada, cuando en realidad está siendo refinada. La escena era simple, una pequeña reunión, personas conocidas, conversaciones de siempre. Pero, mientras todos reían de historias repetidas, la mente empezó a distanciarse como quien observa todo detrás de un vidrio. Era una sensación extraña, no de tristeza, no de superioridad, sino de desplazamiento, como si algo dentro hubiera crecido sin pedir permiso, y ahora el espacio externo ya no consiguiera acompañar. El intento era volver al momento, participar, interactuar, pero la conexión no ocurría. Por primera vez, la frase silenciosa tomó forma: ya no pertenezco a esto. Este tipo de percepción suele aparecer sin aviso, y cuando aparece, desestabiliza. Intentas buscar explicaciones racionales. Quizás sea cansancio, quizás sea estrés, quizás simplemente estés más introspectivo. Pero a medida que pasan los días, el malestar regresa, insiste, aumenta, se repite en otros ambientes, con otras personas, hasta que se vuelve imposible ignorarlo. Lo que pocos entienden es que este sentimiento no es aleatorio. Marca el inicio de un proceso que nadie elige. Cuando Dios empieza a separar a una persona, Él no hace ruido. Él altera la percepción. Él amplía la conciencia. Él transforma silenciosamente el interior hasta que el exterior se vuelva incompatible. Y ese choque entre quien eras y quien te estás convirtiendo duele. Porque no solo estás saliendo de lugares, estás saliendo de versiones antiguas de ti mismo. Estás dejando hábitos, vínculos, mentalidades y muchas veces, expectativas que tú mismo creaste. La ruptura es interna antes de ser externa. La verdad dura es que, cuando este proceso comienza, ninguna adaptación forzada funciona. Aquel ambiente que antes parecía familiar ahora parece demasiado pequeño. Aquellas conversaciones que antes tenían sentido ahora drenan tu energía. Aquellas personas que antes seguías naturalmente ahora caminan en otra dirección. No hay culpa en eso, pero sí hay consecuencias. Y lo peor aún viene, porque la sensación de no pertenecer no viene acompañada de un nuevo destino inmediato. Es como salir de una casa antes de tener la siguiente construida. Te ves en el intervalo, en un espacio invisible donde no hay suelo firme, solo la certeza incómoda de que volver ya no es una opción. Ese intervalo es peligroso. Es fácil creer que hay algo mal contigo. Es fácil culparte por no encajar. Es fácil intentar reducir tu intensidad, tu visión, tu sensibilidad, solo para recuperar validaciones antiguas. Pero este es exactamente el momento en que Dios impide que lo antiguo vuelva a caber. Él cierra caminos que antes estaban abiertos. Él silencia ambientes donde buscabas consuelo. Él desarma relaciones que sostenían versiones tuyas que ya no existen. Detrás del malestar hay una estrategia. La separación nunca empieza con gloria, empieza con extrañeza. Antes de que Dios amplíe tu vida, Él te saca de todo lo que impediría tu crecimiento. Este es el tipo de preparación que no tiene aplausos ni testigo. Eres tú en tu mundo interno, percibiendo que algo está cambiando y tratando de entender qué hacer con eso. Esta fase no define quién eres, pero revela quién está emergiendo. Y es exactamente aquí donde la jornada de la separación inicia, abriendo espacio para lo que vendrá después. Hay un tipo de silencio que no nace de la paz, sino de la transición. Llega despacio, ocupando espacios de la rutina sin pedir permiso. De repente, las invitaciones disminuyen, las conversaciones pierden fuerza. No es rechazo social, es alineamiento espiritual. Y al inicio, ese silencio incomoda. La mente intenta llenar el vacío con interpretaciones. ¿Habré hecho algo mal? ¿Habré cambiado demasiado? ¿Será que la gente se cansó de mí? Pero, a medida que pasa el tiempo, te das cuenta de que no fueron ellos quienes cambiaron. Fuiste tú quien dejó de funcionar con los códigos antiguos. Ya no puedes mantenerte en las mismas dinámicas, en los mismos ciclos, en las mismas repeticiones. Y cuando tú cambias, todo alrededor reacciona. Ese tipo de silencio también aparece en las pequeñas cosas. Mensajes que antes respondías rápido ahora se sienten pesados. Encuentros que antes te energizaban ahora drenan tu enfoque. Te vuelves más selectivo, más observador, más crítico sobre dónde colocas tu energía. No porque te estés alejando de todo, sino porque algo dentro empezó a pedir espacio para crecer. La preparación de Dios se manifiesta primero en el interior, y eso reorganiza tus prioridades sin que te des cuenta. Lo que antes era esencial deja de serlo. Lo que antes te entretenía ahora te irrita. Lo que antes ocupaba tu mente ahora parece superficial. Es como si tu sensibilidad espiritual estuviera siendo ajustada, ampliada y refinada. Y ese cambio es tan profundo que tu exterior no lo acompaña de inmediato. Cuando Dios separa a alguien, Él permite que el ruido alrededor disminuya.
no para aislarte, sino para revelarte. El silencio escancara conversaciones que aceptabas sin pensar, muestra actitudes que ignorabas, expone patrones que tolerabas, deja claro quién realmente está a tu lado y quién solo ocupaba espacio. Redefine tu percepción sobre personas y situaciones, no a través de palabras, sino a través de la ausencia de ellas. Miedos que siempre empujaste al fondo empiezan a subir. Fragilidades que disimulabas se vuelven visibles. Cosas que creías ya haber superado vuelven a la superficie. No porque estés retrocediendo, sino porque estás siendo preparado para un nuevo nivel. Este es uno de los momentos más incómodos de la separación, porque Dios no solo te aleja de lo que no te sirve, sino que te acerca a quien realmente eres. Y enfrentar tu propia verdad exige coraje. Por eso muchos intentan huir de esta fase, ocupando la mente con distracciones, buscando ruido para esconder el malestar. Pero nada de eso funciona. El silencio siempre vuelve porque es parte del proceso. Funciona como un filtro. Todo lo que no tiene profundidad se disuelve. Todo lo que era sostenido por hábito se rompe. Todo lo que era cómodo pero improductivo pierde sentido. Y te vuelves más consciente, más despierto, más responsable de tu propio camino. La separación no es solo geográfica o relacional, es estructural. Te reorganiza por dentro para que luego puedas posicionarte por fuera. Ese silencio, que tanto incomoda, es lo que prepara el terreno. Desintoxica, desarma lo que no pertenece, crea espacio donde antes había exceso. Y cuando entiendes eso, percibes que el silencio no es el fin de la conversación, es el inicio de la revelación. Hay fases de la vida en las que todo parece trabarse al mismo tiempo. Caminos que antes fluían empiezan a chocar con bloqueos extraños. Oportunidades que parecían seguras se evaporan sin motivo. Personas que prometían caminar contigo cambian de dirección. Proyectos que ya visualizabas simplemente no avanzan. Y no importa cuánto te esfuerces, nada responde. Aquí es donde muchos entran en crisis, porque, a primera vista, parece injusto. Te estás dedicando, estás haciendo todo lo que siempre hiciste, pero el engranaje no gira. Solo que ese tipo de bloqueo no es una falla, es una interrupción estratégica. Cuando Dios separa a alguien, Él no permite que puertas antiguas permanezcan abiertas, porque puertas antiguas llevan a destinos antiguos. Y Él sabe que, si sigues insistiendo, terminarás aceptando menos de lo que fue preparado para ti. Lo difícil es lidiar con el hecho de que estas puertas rara vez se cierran con explicación. No hay una conversación clara, no hay un motivo sólido, no hay una justificación que haga sentido. Simplemente se cierran, como si algo invisible estuviera reorganizando todo detrás de los bastidores. Y mientras eso sucede, sientes el impacto. De repente, el lugar donde antes encajabas empieza a rechazarte. El ciclo que antes te acogía ahora te trata como un elemento extraño. El camino que antes era fácil empieza a volverse pesado. Intentas volver, intentas insistir, intentas recuperar lo que tenía sentido, pero parece que todo alrededor te empuja hacia afuera. Y esa sensación duele porque no solo estás perdiendo ambientes, estás perdiendo certezas. La verdad dura es que Dios cierra lo que tú abrirías por insistencia. Él termina capítulos que tú prolongarías por miedo. Él bloquea caminos que tú intentarías arreglar a la fuerza. Él impide que permanezcas donde tu evolución sería interrumpida. Y aunque eso parezca abandono, en realidad es protección. Esa protección, sin embargo, viene acompañada de un malestar para el que nadie te prepara. Cuando una puerta se cierra sin explicación, la mente intenta llenar el vacío con culpa. Quizás no soy lo suficientemente bueno. Quizás fallé. Quizás estoy perdiendo algo que nunca recuperaré. Aquí es donde el dolor emocional se mezcla con el espiritual, porque no sabes si está siendo podado o castigado. Por eso este tipo de cierre duele tanto, porque corta la familiaridad. Te coloca en un espacio donde necesitas confiar aún sin ver. Y confiar en la oscuridad exige madurez. Por eso la preparación comienza antes de la revelación. Dios no te muestra el próximo paso mientras sigues aferrado al anterior. Y hay un detalle que pocos notan. Puertas que se cierran sin aviso te dejan más despierto. Quitan capas de ilusión. Te obligan a ver lo que no tendrías coraje de ver por ti mismo. Ellas revelan que estabas acomodado, o distraído, o esforzándote para mantener en pie algo que ya estaba derrumbándose. El cierre despierta, y lo peor aún viene, porque, después de que una puerta se cierra, no aparece inmediatamente otra nueva. Este es el periodo en el que parece que todo está detenido. La vida queda suspendida, como si estuvieras esperando una señal que no llega. Pero esa aparente estagnación es parte del proceso. Te desacelera lo suficiente para que percibas lo que necesitas soltar antes de seguir. Cuando empiezas a entender que lo que se cierra no era destino, sino transición, tu mirada cambia. Ya no interpretas la ruptura como pérdida, sino como dirección. Dios no desplaza a alguien sin propósito. Él te saca del lugar equivocado antes de posicionarte en el correcto. La separación comienza con el cierre, no con la llegada. Y es precisamente en la falta de movimiento externo
que el movimiento interno se intensifica. La puerta se cerró, pero tú estás siendo reconstruido. Y es esa reconstrucción invisible la que determinará todo lo que vendrá después. Existe un periodo específico en la caminata de quien está siendo separado en el que el cambio interno empieza a aparecer por fuera, no en grandes gestos, sino en detalles que otros perciben antes que tú. Es cuando comienzan a surgir comentarios de forma indirecta. Estás diferente, estás más serio, ya no eres como antes, solo que la mayoría de las veces, lo que están percibiendo no es distancia, es crecimiento. Y crecer incomoda a quienes permanecen iguales. Esa fase está marcada por una especie de desalineación entre tú y los ambientes que antes te moldeaban. No es que te hayas vuelto inaccesible, arrogante o frío. Es que tu percepción cambió tanto que las conversaciones antiguas ya no te sostienen, los hábitos repetitivos ya no te llaman, y las expectativas ajenas ya no tienen la misma fuerza. Quien está afuera interpreta eso como un cambio repentino. Pero, por dentro, sabes que esto viene ocurriendo desde hace mucho. Es la etapa en la que empiezas a sobrar en círculos donde antes encajabas perfectamente. Parece que tus preguntas son demasiado profundas, tus dolores demasiado intensos, tus pausas demasiado largas. Personas que siempre contaron con tu presencia empiezan a irritarse con tu silencio. Personas que antes exigían tu atención empiezan a notar que ya no pueden manipularla. Ser separado por Dios no es ser aislado por orgullo, es ser reposicionado por claridad. Empiezas a ver patrones que antes ignorabas. Relaciones que funcionaban por conveniencia ahora te asfixian. Conversaciones sin propósito te cansan. Pequeños detalles comienzan a incomodarte porque tu sensibilidad está siendo recalibrada. Y eso no te hace superior, te hace consciente. Esa concientización crea rupturas naturales. No es necesario discutir, no es necesario romper de forma dramática. El distanciamiento ocurre de manera casi orgánica. Simplemente percibes que ya no puedes participar de dinámicas antiguas. Y cuando intentas explicar, parece que nadie entiende. ¿Cómo explicar algo que aún está tomando forma dentro de ti? Esa incomprensión genera un efecto cruel. Empiezas a sentirte equivocado. Equivocado por no querer los mismos temas, los mismos ambientes, las mismas respuestas listas. Equivocado por desear más profundidad. Equivocado por mirar hacia adentro mientras todos insisten en mirar hacia afuera. Pero no hay nada de equivocado en eso. Lo que está ocurriendo es que tu interior está siendo preparado para soportar un próximo nivel que aún no es visible. Esta fase revela una verdad dura. No todos pueden acompañarte a donde Dios te está llevando. Por eso, muchas relaciones comienzan a desgastarse. No porque dejaste de amar, sino porque dejaste de caber. Hay personas que solo pueden caminar contigo mientras tú te mantengas pequeño. Cuando empiezas a crecer, ya no reconocen quién te estás convirtiendo. Aquí surge uno de los dolores más complejos de la separación. Percibir que no todos los que caminaron contigo pueden permanecer. Algunos fueron importantes, pero eran parte de la etapa, no del destino. Otros fueron puente, no permanencia. Esta distinción es dolorosa, pero necesaria. Si Dios permitiera que permanecieras donde estás, tu evolución sería interrumpida. Si permitiera que ciertas personas continuaran en tu camino, te perderías de ti mismo para mantener la paz de ellas. La separación, en este punto, deja de ser solo algo que te sucede y pasa a ser algo que se manifiesta a través de ti. Cambia tu mirada, tu postura, tu filtro. Y eso crea un distanciamiento natural entre quien está madurando y quien aún se alimenta de versiones antiguas. A veces ese distanciamiento duele más por la memoria que por la realidad. Extrañas lo que fue, pero sabes que no puedes volver. Sientes nostalgia de pertenecer, pero entiendes que permanecer sería traicionar tu propia evolución. Y es precisamente en esa tensión, entre lo que ya no sirve y lo que aún no llegó, que Dios trabaja con más intensidad. Aquí comienzas a percibir que estar separado no significa estar solo. Significa estar siendo preparado para algo que exige un tipo de fuerza, visión y madurez que no tendrías si continuaras en el mismo lugar. Hay un momento en la jornada en que la separación deja de ser externa y se vuelve personal. Empiezas a notar que no estás perdiendo solo ambientes, personas o rutinas. Estás perdiendo partes de ti mismo. Partes que cargaste por años, partes que te ayudaron a sobrevivir, partes que tuvieron sentido en algún capítulo de la vida, pero que ahora se han convertido en peso. Es cuando te miras al espejo y sientes que aún eres tú, pero ya no eres. Hay una versión antigua intentando sobrevivir y una nueva intentando nacer. Las dos pelean dentro del mismo cuerpo, la misma mente, el mismo corazón, y esa lucha es silenciosa, pero agotadora. Empiezas a repensar decisiones que parecían permanentes, cuestionas sueños que antes eran innegociables, reevalúas objetivos que defendías con convicción. Nada de esto ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento, que desgasta. Intenta sostener lo que se está deshaciendo, pero al mismo tiempo sientes que necesitas soltar para seguir creciendo. Esa desconstrucción interna es una de las etapas más fuertes de la
preparación, porque toca la parte más sensible, tu identidad. Empiezas a ver que muchas cosas que creías que eras tú eran, en realidad, adaptaciones, máscaras, personajes creados para encajar en ambientes que ya no te reciben. Te moldeaste para ser aceptado, para ser útil, para mantener la paz, para evitar conflicto. Pero ahora, cada vez que intentas actuar como antes, algo dentro se traba. La verdad dura es que Dios no va a permitir que sigas interpretando el mismo papel cuando Él te está preparando para un nuevo escenario. Entonces Él empieza a remover esas capas, a veces con suavidad, a veces con rupturas bruscas, pero siempre con intención. Eso explica por qué, en esta fase, sientes cosas que antes no podías sentir. Tus límites se vuelven más claros, tus incomodidades más fuertes, tu sensibilidad aumenta, tu intuición se amplifica. Empiezas a ver patrones que antes ignorabas. Lo que antes tolerabas ahora se vuelve insoportable. No es drama, es discernimiento. La desconstrucción también revela miedos escondidos. El miedo a no saber quién serás después de esto. El miedo a perder referencias. El miedo a decepcionar a personas que se acostumbraron a tu versión antigua. El miedo a no ser comprendido. El miedo a estar solo en el proceso. Pero hay algo ocurriendo detrás de esos miedos. Te estás separando de lo superficial para profundizarte en lo verdadero. Estás dejando de ser una suma de expectativas para convertirte en una expresión auténtica de propósito. Estás cambiando supervivencia por identidad. Pero ese cambio exige coraje, exige confrontación, exige mirar hacia adentro sin desviar el rostro. La preparación pasa por la desconstrucción porque aquello que crees ser determina todo lo que hace. Y Dios no permite que entres en una nueva fase cargando creencias distorsionadas, inseguridades paralizantes o patrones que retrasan tu evolución. Él necesita reconfigurar tu interior antes de reposicionarte por fuera. Está siendo trabajado en profundidad. Es una reforma completa, no un retoque. Y por eso, muchas veces, sientes que estás caminando sin referencias. La familiaridad desapareció, pero lo nuevo aún no se ha formado. Es un territorio intermedio, incierto, pero necesario. Esta etapa exige que te comprometas con tu propia verdad, incluso cuando eso te distancia de lo que es cómodo. Exige que permitas que Dios revele quién eres realmente, sin intentar encajar esa revelación en las expectativas ajenas. Exige que soportes la confusión temporal para recibir claridad permanente. La desconstrucción no es pérdida, es limpieza. No es el fin de tu identidad, es el comienzo de tu esencia. Existe un tipo de soledad que no destruye, no debilita y no paraliza. Existe una soledad que moldea, una soledad que, por más incómoda que sea, reorganiza tus pensamientos, limpia tus motivaciones y expone capas que jamás verías si estuvieras rodeado de gente todo el tiempo. Y esa es la soledad de los escogidos. No es esa sensación común de estar solo un sábado por la noche. Es algo más profundo. Es cuando estás en el lugar donde todos se encuentran, pero percibes que no perteneces a ninguna de las conversaciones. Es cuando tu vida está rodeada de voces, pero ninguna alcanza tu espíritu. Es cuando todos parecen encajados, viviendo, celebrando, avanzando, y tú observas todo como quien está separado por un vidrio invisible. Parece castigo, pero es preparación. La mayoría intenta llenar ese vacío corriendo tras compañía, distracción, nuevos ambientes, nuevos contactos. Pero quien está siendo preparado por Dios percibe que no importa cuánto intente integrarse, la sensación permanece. Y no es porque haya algo mal en ti, es porque algo está siendo construido dentro de ti. La soledad dirigida es herramienta, es laboratorio, es un lugar donde nadie puede interferir en la obra que está siendo hecha en ti, donde Dios mueve las motivaciones que nadie ve, los dolores que escondiste durante años y las expectativas que te estaban paralizando. Es allí donde Él coloca un espejo en tu alma y te hace enfrentar lo que pospusiste por tanto tiempo. Esa soledad no es romántica, no es bonita, no es poética, es cruda, es honesta, es silenciosamente quirúrgica. Te saca del ruido para que finalmente puedas escucharte a ti mismo. Y cuando te escuchas a ti mismo, muchas cosas empiezan a desmoronarse. Es ahí donde muchas personas se desesperan. Es ahí donde tú también debes haber pensado que estabas volviéndote extraño, desconectado, demasiado diferente. Pero lo que estaba ocurriendo no era desequilibrio, era alineación. La soledad que Dios permite revela quién eres sin audiencia, porque es exactamente esa versión la que Él quiere fortalecer antes de exponerte al mundo. Y lo peor aún viene, porque cuando Él empieza a destacar las partes de ti que necesitan madurar, sientes como si hubieras desaprendido a vivir, como si estuvieras retrocediendo, como si estuvieras siendo desmontado pieza por pieza. Pero no es regresión, es reconstrucción. La soledad forja cosas que la convivencia jamás forjaría. Te enseña a no depender de aprobación para seguir un camino. Te enseña a tomar decisiones sin esperar que alguien sostenga tu mano. Te enseña a reconocer tu propia voz sin perderte en la multitud. Y, principalmente,
principalmente, te hace entender que el sentido de pertenencia es consecuencia, no destino. Cuando Dios separa a alguien, Él no está diciendo que esa persona nunca formará parte de nada. Está diciendo que no se aferrará a cualquier lugar. Gente que fue llamada para ambientes mayores nunca encuentra descanso en ambientes pequeños. Gente que carga propósito no encuentra paz en grupos que viven sin dirección. Gente que nació para influenciar no se siente cómoda caminando al ritmo de quienes prefieren estancarse. Por eso esa soledad tiene propósito. Ella fortalece tus músculos emocionales, aclara tu percepción, madura tu sensibilidad, te enseña a estar bien sin validación, para que, cuando llegue la hora de estar rodeado, no te pierdas de ti mismo. Y cuando Dios considera que estás listo, percibes algo curioso: la soledad no desaparece, se transforma. Dejas de ser alguien que busca encajar y te conviertes en alguien que crea ambientes. Dejas de buscar pertenencia y pasas a establecer dirección. Dejas de participar en cualquier lugar y pasas a ocupar solo aquellos donde tu espíritu puede respirar en paz. La soledad que hoy duele es la misma que mañana te va a proteger de vínculos equivocados y te va a posicionar donde tu esencia realmente florece. Si has estado viviendo este aislamiento interno, no lo trates como una falla. Esto tiene nombre, tiene sentido y tiene destino. Es preparación pura. Es Dios distanciándote ahora para posicionarte mejor después. Hay un instante en la jornada de los separados que nadie sabe explicar. No es un día específico, no es exactamente un acontecimiento marcado, sino un cambio interno que empieza silencioso. Después de tantos periodos de desconexión, silencio, extrañamiento, ruptura y soledad dirigida, algo dentro de ti comienza a reorganizarse. Es casi imperceptible al inicio. Despiertas y, por primera vez en mucho tiempo, sientes que el peso ya no te está aplastando. Las preguntas que antes te consumían empiezan a perder fuerza. Los asuntos que antes eran urgentes dejan de controlarte. Y, sin anunciarse, surge una claridad que no tenías cuando intentabas encajarte a la fuerza. De repente percibes que ya no buscas lo que buscabas antes. Lo que antes te ataba, ya no te ata. Lo que te hirió, ya no determina tus decisiones. Lo que te vació, ya no te define. Hay un corte interno ocurriendo, pero esta vez no duele, libera. Y lo más interesante es que nada externo ha cambiado todavía. Nada. Las puertas siguen cerradas, las mismas personas siguen distantes, los escenarios parecen iguales, pero tú ves todo de otra manera, como si tus ojos hubieran sido limpiados, como si tu espíritu hubiera sido reposicionado. La fase de preparación siempre termina cuando finalmente entiendes lo que ella estaba intentando enseñarte. Y la primera lección es simple, pero profunda. No necesitabas encajar, necesitabas madurar. No necesitabas ser aceptado, necesitabas ser afirmado. No necesitabas ser visto, necesitabas estar completo por dentro. Es entonces cuando Dios empieza a alinear caminos que estaban ocultos. No es magia, no es coincidencia, no es suerte. Es el momento correcto encontrando a la persona correcta. Y esa persona eres tú, ahora más consciente, más entero, más preparado. Las oportunidades que antes te ignoraban empiezan a observarte. Las conversaciones que antes te confundían empiezan a tener sentido. Las conexiones que antes morían rápido empiezan a permanecer. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste. Y lo peor aún viene. Pero esta vez no como dolor. Viene como ruptura final con todo aquello que te mantenía preso, limitado, demasiado pequeño para el tamaño del propósito que te espera. Viene como un corte definitivo con versiones antiguas de ti mismo que ya no caben en la nueva estación. Cuando Dios separa a alguien, Él no devuelve esa persona al mundo de la misma manera que la retiró. La separación no tiene que ver con exclusión, sino con precisión. Él te saca de ambientes que te confundían para colocarte en lugares que te expanden. Te aleja de personas que te reducían para conectarte con personas que te impulsan. Te silencia por un tiempo para que, cuando hables, tus palabras carguen peso. Y cuando todo empieza a alinearse, percibes que el encaje que tanto buscabas afuera estaba siendo construido dentro. No fuiste creado para adaptarte a lugares aleatorios. Fuiste moldeado para ocupar ambientes específicos, propósitos específicos y un impacto que solo tú puedes generar. Ese es el punto culminante, cuando entiendes que la falta de encaje no era ausencia de identidad, sino prueba de dirección. Cada no, cada silencio, cada puerta cerrada, cada estación solitaria estaba posicionándote exactamente donde necesitabas estar. Y ahora, finalmente, lo percibes. No era que no pertenecías a ningún lugar, era que Dios te estaba preparando para pertenecer al lugar correcto.